información sobre cómo ganar en Pocket Option en un solo vídeo. Míralo y gane el dinero real conmigo. Hola a todos amigos, y este vídeo es un tutorial dedicado al comercio en las opciones binarias. Hoy haré una pequeña introducción en el comercio. Les compartiré 5 reglas básicas y fundamentales para seguir si ustedes quieren ganar constantemente en las opciones binarias. Pues son las reglas gracias a las que ya gané una cantidad enorme de dinero, no solo en Pocket Options, sino también en otras plataformas. Y en este video quiero que aprendan los conocimientos y reglas fundamentales que les ayudarán. Y mientras comerciemos, hoy les contaré las reglas. Primero ajustamos el gráfico. El comentario fijado contiene el enlace a la plataforma donde podrán registrarse para comerciar. Primero a la izquierda abrimos el gráfico de velas, es necesario para hoy. Luego en la lista de los pares de divisas elegimos uno con la mayor rentabilidad. A la derecha de cada par de divisas está el porciento de su rentabilidad. Por ejemplo, el 92% de ganancia neta obtenemos en caso del convenio exitoso. Ahora añadimos el índice que se llama Bollinger Bands. Puede que hayan oído ese nombre. Sus parámetros pueden ver en las pantallas. Todos los convenios de hoy serán abiertos en los momentos cuando el canal de Bollinger estará paralelamente. Es decir, cuando las líneas del canal, sus límites inferior e interior y superior, estarán paralelas una a otra. Aquí vemos los límites del canal, que son una resistencia a aprobación que usamos para abrir convenios en ellos. Y cuando tengamos otras situaciones, no abriremos convenios. Pues ahora a las reglas. La primera regla es la siguiente. El tiempo de un convenio debe siempre coincidir con el tiempo de una vela. Eso significa lo siguiente. Miren, en el gráfico de velas, el gráfico está representado con las velas. Es lógico. El tiempo de cada vela puede ser diferente y podemos elegirlo también. Y de eso depende la visualización del gráfico. Un minuto es el tiempo de la formación completa de una vela japonesa. Puede ser de color verde o rojo. Cerca de cada vela hay un temporizador que podemos añadir también, que cuenta atrás el tiempo hasta la formación completa de la vela. Es muy cómodo, ¿sí? Mientras comerciamos, el gráfico queda claro está. Eso está más claro, más evidente con las velas de 5 segundos. Y es necesario por eso que el tiempo de una vela y el de un convenio coincidan. Eso les dejará no confundirse en el análisis y elegir correctamente el convenio. Como ven, abrimos el convenio desde el límite superior del canal. Esperamos el resalto del precio desde el nivel. Las líneas del canal están paralelas y por eso nuestro convenio es de venta. Vamos a ver, en todo caso. Pues la segunda regla, nunca jamás comerciamos contra la tendencia. Es una de las reglas más fundamentales en todo el trading. Como saben, ya existe siempre una tendencia fuerte, sea de subida o de bajada del gráfico del precio, y dentro de ella puede ser una pequeña dirección de subida o de bajada. Por ejemplo, en el gráfico de ahora, la tendencia general es de subida. La tendencia aparece gracias a los traders que siguen comprando. Aquí vender sería arriesgado, ya que a pesar de nosotros comercia un montón de gente, un montón de personas que tienen mucho más dinero. Y mejor estar juntos con la mayoría, estar en su parte, que estar contra ellos, que tienen más fuerza que nosotros, más influencia. La estrategia de hoy se basa en el comercio cuando en el gráfico no hay ninguna dirección destacada de la tendencia. En este caso, el gráfico se mueve dentro de un diapasón comercial bien estrecho, como por ejemplo ahora. Y es cuando abrimos convenios de venta o de compra.
Pues al mismo tiempo, cuando notamos una fuerte tendencia, entendemos que comerciar contra ella es muy arriesgado. La tercera regla es obvia, pero casi nadie se aprovecha de ella. No sé por qué. Siempre hay que ver cómo funciona la estrategia a lo largo del gráfico, de la historia del gráfico. Es evidente y eficaz. Y la historia del gráfico es muy útil para analizar si tienen una estrategia. Es posible ver cómo la estrategia podría funcionar en las situaciones hipotéticas antes en el gráfico. Por ejemplo, mi estrategia se basa en el resalto del gráfico desde los límites del gráfico del precio. Y si en estos momentos que les marco hubiera concluido convenios, habrían tenido éxito. Eso significa que la estrategia funcionaba antes y muy probablemente sigue funcionando. Veremos. Pero si en el gráfico no hay ninguna situación hipotética o real que tenga éxito, o si su estrategia no ayuda a ganar, mejor no comerciar aquí o con esa estrategia. Creo que es una buena regla para evitar pérdidas de dinero. Y nos vemos obligados a abrir dos convenios más para recobrar lo perdido en el primer convenio. Pues eso pasa, no, serio. Solo esperamos el resultado. Y la cuarta regla es bastante lógica y es la siguiente. Abrimos el convenio solo cuando la vela empieza a formarse. Para eso, mm, sin falta, ponemos el temporizador para ver cuándo la vela sea completada. Esta regla es aún más importante para las estrategias que se basan en el análisis de velas. Es que cuando se forma una vela es imposible predecir su color al final de la formación. Puede empezar verde y formarse roja o viceversa. Y en eso podemos perder dinero abriendo el convenio de manera incorrecta, o sea, haciendo un error. Vale. Por eso, si comercian basándose en el análisis de velas o en el análisis técnico, mejor esperar hasta que se forma por completo una vela y solo entonces abrir convenios. Así entenderán qué convenio será mejor para abrir y así podrán ganar dinero de manera segura. La quinta regla: nunca se apresuren. El mercado siempre les da un gran número de posibilidades y oportunidades para ganar. Por eso no piensen que han perdido una buena oportunidad o posibilidad para ganar. Siempre habrá otra y aún mejor. Siempre tendrán tiempo para todo y especialmente cuando empiecen a perder dinero, no se apresuran nunca. Solo perderán más dinero. En realidad, cuanto más se apresuran, abren convenios sin analizar o analizando poco, más errores cometen. Al final, siguiendo esas 5 reglas fundamentales, ustedes tendrán el 90% más éxito que otros participantes del mercado. Nuestra sesión de comercio para hoy se acaba, desgraciadamente creo. Después del vídeo yo sigo el comercio en mi canal de Telegram gratuito. Si quieren ganar ustedes conmigo, únanse a mi canal de Telegram. Es gratuito y su enlace está debajo del vídeo en el comentario fijado que les dejo. Les espero a todos ahí. Chao amigos, suerte.